Muchísimas gracias por las aclaraciones. Ahí tenemos que aceptar porque vieron que si no aceptás se te sigue apareciendo ahí el cartel, no te dejas hacer nada. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro de esta comisión. Como ustedes sabrán, en el día de hoy vamos a empezar a trabajar con algunas cuestiones relativas al aprendizaje del sistema de escritura, ¿sí? En estos primeros encuentros estamos empezando, ¿sí?, a abordar contenidos de los tres ejes fundamentales de nuestro programa Queremos Aprender, ¿no es cierto?, en el marco del plan integral de alfabetización de la provincia de Chubut. Estamos trabajando de a poquito con los tres ejes más importantes del programa, que son el aprendizaje del sistema de escritura, la enseñanza de la producción textual y la enseñanza de la comprensión textual, ¿sí? En el encuentro anterior comenzamos a trabajar con toda la parte de el andamiaje para la producción de textos desde la oralidad hacia la escritura, ¿sí? Luego lo vamos a retomar y ahora vamos a empezar a trabajar con sistema de escritura para ir abordando de a poquito, ¿sí?, determinados contenidos de algunos de los ejes para luego empezar a profundizar, ¿sí? A profundizar y abarcar todo lo necesario, ¿sí? Bien, entonces ahora sí yo voy a compartir pantalla, si les parece. Yo los invito y las invito a que se animen a participar, a que se animen a preguntar, ¿sí? Como les decía Areta recién, obviamente todo lo que tenga que ver más con cuestiones digamos, de logística, ¿no?, propias del proyecto, eso lo vamos a consultar a través del chat, ¿sí? Pero lo que sea específico del contenido de la clase de hoy, sí es importante que ustedes puedan libremente preguntar, levantar la mano, ¿sí? Más que nada para poder organizarnos y que no se superpongan las intervenciones y así poder escucharnos y participar, ¿sí? Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí. Muy bien. Bueno, ahí ustedes la están viendo, pero en pequeño, ¿no? Tenemos que pasarla a el pase de diapositivas. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bárbaro, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Como les contaba, hoy empezamos a trabajar con el aprendizaje del sistema de escritura. Vamos a tener varias clases sobre esta temática, pero hoy va a ser la primera, ¿sí?, en la que vamos a abordar algunos contenidos y les vamos a pedir que empiecen a trabajar puntualmente con algunas actividades que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de alfabetización, ¿sí?, a veces como que nos quedan ideas un poco vagas, ¿no?, sobre lo que es la alfabetización. Nos interesa, desde el programa, poder aportar una idea bien cabal, completa, de todos los aspectos que están implicados en la alfabetización, ¿sí? Que no es solamente el aprendizaje del sistema de escritura, como a veces creemos, ¿no? La alfabetización implica también, además del aprendizaje del sistema de escrituras, lo cual implica la lectura de palabras, de frases y oraciones, la escritura de palabras, frases y oraciones, ¿sí? Y para ello hay ciertas habilidades previas que vamos a desarrollar hasta llegar a la lectura y escritura de palabras, pero además de esto, que es el aprendizaje del sistema de escritura, abarca también la comprensión lectora, ¿sí?, el desarrollo de la oralidad, ¿sí?, en donde vamos a encontrar herramientas tanto para la comprensión como para la producción, ¿sí?, y por lo tanto también la producción textual. Todo esto abarca la alfabetización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un chico alfabetizado, estamos hablando de todo esto. No podemos decir que alguien está alfabetizado solamente cuando decodifica palabras sueltas, ¿sí? Estamos hablando de todo esto, porque el objetivo de cualquier lectura, en definitiva, es poder comprender un texto, ¿sí? Y el objetivo de cualquier escritura final tiene que ver con poder producir un texto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alfabetización, tenemos esta mirada integral sobre los procesos, ¿sí? Bien. Entonces, en el encuentro de hoy,
nosotros vamos a empezar a puntualizar en cómo se trabaja, ¿sí?, la enseñanza del sistema de escritura, cuáles son las habilidades que están implicadas, ¿sí? Y lo que vamos a ver también, que es muy importante para nuestra propuesta, es con qué progresión se organizan las actividades, porque no empezamos por cualquier lado y seguimos por cualquier lado, ¿sí? Entonces, es muy importante poder tener en cuenta esto, que ahora lo vamos a empezar a entender cuando hablemos más desde lo práctico, ¿sí? Lo primero que tenemos que recuperar es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que son las características que tiene nuestro sistema de escritura del español, ¿sí? Este sistema de escritura tiene un sistema, es, mejor dicho, un sistema alfabético. ¿Qué quiere decir que sea un sistema alfabético? Significa que los sonidos que forman las palabras están representados por letras, ¿sí? Y el aprendizaje, podríamos decir, más coyuntural que necesitamos que los chicos hagan, es justamente descubrir ese principio alfabético, es decir, poder descubrir esa relación entre los sonidos que forman las palabras, que son unidades del habla, ¿sí? Y las letras, ¿sí? Que son unidades del sistema de escritura. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque no todos los idiomas tienen sistemas de escritura alfabéticos, ¿no? Hay sistemas de escritura en los cuales los signos gráficos representan no ya sonidos, sino sílabas, por ejemplo, ¿sí? Hay otros sistemas de escritura en los que los signos gráficos representan ideas o palabras directamente, ¿no? En cambio, nuestro sistema de escritura tiene estas características. Entonces, su enseñanza va a implicar necesariamente, en primera instancia, un trabajo con las correspondencias entre los sonidos y las letras, ¿sí? Y para que esas correspondencias se puedan aprender, es necesario primero desarrollar otras habilidades que son previas, que se necesitan, que son predictores de la alfabetización, que son las que nos ayudan a poder finalmente llegar a la lectura y a la escritura de palabras, ¿sí? Entonces, en este orden de cosas, ¿sí? La primera habilidad que nosotros tenemos que trabajar en el aula es el desarrollo de la conciencia fonológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder establecer las correspondencias entre los sonidos y las letras, primero los chicos tienen que poder darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos y reconocer esos sonidos, ¿no es cierto? Y poder manipularlos, ¿sí? Entonces, también la conciencia fonológica tiene distintos niveles, que ahora los vamos a comentar, ¿sí? Hay distintos grados de complejidad dentro de la conciencia fonológica que ahora los vamos a ver. Pero tratando de pensar en una progresión, tenemos que ir prestando atención a esto, ¿no? Lo primero es el desarrollo de la conciencia fonológica. Lo segundo es poder establecer las correspondencias entre los sonidos y las letras, ¿sí? Por otro lado, tenemos el aprendizaje del trazado de las letras, para lo cual va a ser necesario también un desarrollo de la motricidad fina mediante la práctica de los pregrafismos básicos, que eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Y eso, simultáneamente al aprendizaje de las correspondencias, nos va a ir permitiendo el trabajo o el desarrollo de la habilidad de poder escribir palabras completas, ¿sí? Y por otro lado tenemos esta otra habilidad, ¿no? La habilidad de poder decodificar, es decir, de poder leer palabras completas. ¿Cuándo? Una vez que hemos podido conocer las correspondencias entre sonidos y letras de una determinada porción, ¿sí? De letras y sonidos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que enseñar a los chicos, ¿no? ¿Cómo tenemos que orientar esta enseñanza para que los chicos aprendan el sistema de escritura? Bueno, lo primero es el desarrollo de la conciencia fonológica. Por otro lado, hay que hacer un trabajo de reconocimiento visual de las letras, es decir, enseñar a los chicos a identificar las letras por sus rasgos, ¿sí? Y por esos rasgos que implican un contraste entre unas y otras, ¿sí? Por otro lado, es necesario enseñarles explícitamente a trazar las letras, ¿sí? Y por otro lado, la enseñanza de las correspondencias, ¿sí? Bien. Entonces,
vamos a empezar trabajando con lo que es la conciencia fonológica, ¿sí? ¿A qué llamamos conciencia fonológica? ¿Sí? La conciencia fonológica es esta habilidad que todos los lectores en algún momento hemos desarrollado para lograr leer, ¿sí? Y escribir palabras, ¿sí? Es la habilidad de darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos, ¿sí? Darse cuenta de que esos sonidos están, darse cuenta de cuáles son esos sonidos, ¿sí? Poder manipularlos entre sí, reconocer los distintos sonidos que forman una palabra. Eso es la conciencia fonológica, ¿sí? Y esto después les va a permitir a los chicos poder conocer el principio alfabético, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando les enseñamos explícitamente las correspondencias, ¿sí? Bien, entonces, les pido un segundito, perdón, porque ahí está, bien. ¿Por qué es difícil? A ver, no es que es difícil el trabajo con la conciencia fonológica, al contrario, ¿por qué los chicos por sí solos no se dan cuenta de que las palabras están formadas por sonido? Entonces, ¿por qué es necesario una enseñanza explícita, digamos, de esta habilidad, ¿no? ¿Por qué ellos fácilmente no reconocen cuántos sonidos tiene una palabra? Por dos cuestiones fundamentales. La primera, creo que es que todos ustedes pueden darse cuenta rápidamente, es porque los chicos directamente atienden al significado de las palabras cuando hablamos. No se quedan pensando en el sonido de las palabras, sino que ellos directamente prestan atención, en primer lugar, al significado. Para que presten atención al sonido, tenemos que hacer algo explícitamente los docentes, ¿sí? No es que ellos lo van a hacer por ósmosis, ¿sí? Y el segundo motivo es el tema de la coarticulación. ¿Qué es la coarticulación? Cuando nosotros hablamos, nosotros no decimos L, A, K, O, A, R, T, K, U, L, A, S, I, ON. No, ¿qué decimos? La coarticulación impide que los niños decimos, ¿no? Es decir, que unimos los sonidos cuando hablamos, los coarticulamos, es decir, los articulamos juntos. Entonces, ¿qué sucede? Que el chico va escuchando, ¿no? En esa oralidad, las palabras como un todo, ¿sí? No va a poder, solito por sí mismo, identificar cada uno de esos sonidos como sonidos distintos entre sí. Por eso es necesario hacer, ¿no? Determinadas cosas, intervenir de determinada manera, desde el punto de vista de la intervención docente, para lograr que los chicos empiecen a desarrollar esta habilidad, ¿sí? Bien, continuamos. Les decía recién hace un ratito que hay distintos niveles de conciencia fonológica, es decir, que dentro de esta habilidad hay distintos aspectos que es necesario trabajar en una progresión en dificultad creciente, es decir, desde aspectos más simples, que son los que se pueden trabajar también desde las primeras instancias del nivel inicial, hasta los aspectos más complejos, ¿sí? Que se van a poder recuperar en primaria. Esto que estamos diciendo es fundamental tanto para los docentes de inicial como para los docentes de primer ciclo de primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el foco del desarrollo de la conciencia fonológica tendría que estar puesto más en el nivel inicial y en primer grado, sabemos que muchas veces estas habilidades no se trabajan en nivel inicial, entonces hay que trabajarlas sí o sí en primer grado o en segundo grado o en el grado que sea si los chicos todavía no han desarrollado la alfabetización tal como esperamos, ¿sí? Entonces, la conciencia fonológica es una habilidad que se tiene que trabajar sí o sí, porque si no, no podemos acceder a las correspondencias entre sonido y letras, ¿sí? Entonces, dentro de esta habilidad, como les decía, tenemos distintos niveles de complejidad, ¿sí? El primero, el más simple de todas, es el reconocimiento de rimas, ¿sí? Poder reconocer cuando dos palabras riman, ¿sí?
El siguiente nivel, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué decimos esto? No quiero aclarar una cuestión. No tiene que ver con reconocer desde la escritura, sino que tiene que ver con reconocer desde lo fonológico, es decir, poder nombrar distintas palabras y reconocer cuáles de esas palabras riman, ¿sí? Reconocer pares de palabras que rimen, ¿por qué? Porque tienen una similitud de sonidos o una igualdad de sonidos al final de la palabra, ¿sí? Este tipo de habilidad se puede desarrollar ya desde sala de 4 aproximadamente, ¿sí? Siempre, obviamente, va a depender del tipo de estímulo que hayan recibido antes en la escuela y del tipo de estímulo que reciban en la casa. Cuando el estímulo desde la casa sea un poco pobre, digamos, por supuesto que desde la escuela habrá que hacer mucho más foco en el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? La siguiente habilidad es el reconocimiento del sonido inicial. Es un poquitito más difícil porque en lugar de estar trabajando con el reconocimiento de todo un segmento de la palabra, que sería la rima, en el caso del sonido inicial, se trabajaría con reconocimiento, digamos, tratando de identificar solo el primero de los sonidos, ¿sí? El siguiente nivel es un poquitito más complejo. Nosotros para todos estos niveles vamos a estar viendo tipos de actividades para trabajar, ¿sí? El siguiente nivel es el de deslindar todos los sonidos de las palabras. Es lo que nosotros llamamos segmentación. Es decir, dentro de una misma palabra, poder reconocer no ya solamente la rima, es decir, la parte final de las palabras, no ya reconocer solamente el sonido inicial, sino poder reconocer todos los sonidos que componen esa palabra, ¿sí? Y después tenemos dos niveles que son un poquito más complejos, que es el de juntar los sonidos, ¿sí? Que es qué palabra se forma, ¿sí? De varios sonidos por separado yo los reúno. Y el siguiente nivel, el más complejo de todos, es el de la elisión, ¿no? ¿Qué palabra se forma? Por ejemplo, si yo a sala le quito la s, ¿ven? Esto implica poder reconocer el primer sonido y ver qué sucede si ese sonido se omite, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo cómo se trabajan todas estas habilidades, ¿sí? Hoy probablemente nos focalicemos en estas tres primeras, ¿sí? Y luego vamos a continuar con el tema de las correspondencias, que eso seguramente ya será en otro encuentro, ¿sí? Ahora les quería comentar que para todo este tipo de actividades, ¿sí? Actividades que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia fonológica, si bien hay particularidades y hay sugerencias acerca de cómo intervenir que son propias de cada tipo de actividad, pero hay algunas cuestiones que son más bien generales, ¿no? El docente siempre primero tiene que modelar la actividad, ¿sí? Sí, hay una preguntita de Andrea Velasco. ¿Vamos a la pregunta? ¿Sí? Hola Hola, Bárbara, ¿cómo Andrea, estás? ¿cómo estás? Muy bien, Bien, encantada. mira, a mí me quedó una duda, no en realidad como la explicaste, sino si siempre para abordar la elisión la tenemos que hacer con la letra inicial. Para abordar la elisión conviene empezar por la letra Ah, inicial, bien, ¿sí? bien, bien, Después se puede eso quería. complejizar trabajando con otros sonidos, con el sonido final, ¿no? Pero Bien, siempre los chicos a lo que naturalmente más prestan atención es a ese sonido inicial, ¿no? Por eso, perfecto, pero sí, después se puede complejizar, perfecto. bien, gracias. No, de nada. Entonces, les contaba, ¿no? Algunas cuestiones generales acerca de el modelado para todas estas actividades, ¿no? Nosotros van a ver que vamos a hablar mucho del concepto de modelar, ¿no? ¿Qué quiere decir modelar una actividad? Modelar una actividad quiere decir comenzar una actividad a través de un ejemplo que da el docente, ¿sí? De cómo se realiza la actividad, es decir, haciéndola él o ella mismo o misma, ¿sí? Realiza él mismo la actividad a modo de ejemplo y luego los chicos van a poder realizarla en forma autónoma, ¿sí? Entonces, todo este tipo de actividades que vamos a ver ahora siempre van a implicar comenzar por un modelado del docente
Luego, realizarla con los chicos en forma colaborativa, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera. Y recién luego viene la instancia en la que los chicos la van a resolver solitos, no pueden ser en pequeños grupos. Y por último viene el momento de la revisión de la actividad, donde, si es necesario, el docente vuelve a modelar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver este primer grupo de actividades para trabajar esta primera habilidad. Dijimos que la primera habilidad era el reconocimiento de rimas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede, cómo se trabaja con este tipo de actividades. Jugamos con las rimas. Siempre tengan en cuenta que todas estas habilidades se trabajan en el marco de propuestas que tienen que ver con lo lúdico, ¿sí? La idea es justamente dar esa posibilidad para que los chicos trabajen en forma, trabajen con ganas, trabajen motivados, ¿sí? Que jueguen con los sonidos. Esa es la manera de poder aprenderlos, asimilarlos, ¿no? Sistematizarlos. Entonces vamos a ver puntualmente esta primera actividad, ¿sí? Entonces, la actividad dice así, siempre, obviamente que antes de empezar a modelar la actividad es importante trabajar con la explicación de la consigna, desde ya, ¿no? Pero luego de explicar la consigna, empezamos a modelar la actividad. Entonces, ¿qué tiene que hacer acá el docente? Perdonen, se me cayó una mantita que me había puesto para las piernas. Ahí está. Primero, vamos a nombrar estos 4 dibujos, ¿sí? Enfatizando qué cosa, enfatizando la parte final de la palabra para que los chicos puedan prestar atención a la rima, ¿sí? Este es un ejemplo de actividad, hay otras similares, pero empezamos por esta, ¿sí? Entonces, tenemos que el docente nombrar cada uno de los dibujos prolongando la parte final de la palabra. ¿Para qué recurrimos a esto de la prolongación? Para que los chicos puedan focalizar su atención en esos sonidos. Si no, los chicos van a prestar atención a toda la palabra, no a algún sonido en particular. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta prolongación de los sonidos de la parte final de la palabra para que puedan reconocer la rima? Fíjense. Vamos a nombrarlos de esta manera. Primero, el docente va a anunciar, bueno, ahora vamos a hacer un juego que consiste en que vamos a tener que encerrar en un círculo todas las imágenes de los objetos que terminen como ratón y estiramos, ¿sí? Entonces, ahora yo los voy a nombrar y después ustedes los van a nombrar conmigo, después. Pero primero van a escuchar a la seña, ¿sí? Entonces, es importante que los chicos primero escuchen. Primero escuchan el modelado del docente, ¿sí? Y luego lo van a hacer ellos ayudados por el docente. Entonces, los nombramos. Ratón, patín, melón y botón, ¿sí? No decimos ratón, patín, melón, ¿sí? Sí, tiene que escucharse bien la prolongación de esa parte final de las palabras, ¿sí? Esto es muy importante porque con ese modelado nosotros les damos la posibilidad a los chicos de empezar a prestar atención a los sonidos, ¿sí? Luego les vamos a pedir a ellos que lo hagan con nosotros. Bueno, a ver, ahora lo hacemos todos juntos, a ver cómo suena ratón, patín, etcétera, con los demás, ¿sí? Si vemos que los chicos no lo están pudiendo hacer, volvemos a modelar, ¿sí? Volvemos a mostrarles cómo suena, prestamos atención a que todos lo estén pudiendo hacer bien, ¿sí? Cuando vemos que algún chiquito tiene más dificultad, podemos también recurrir a esto de la ayuda de un compañerito. Bueno, a ver, fulanito, si lo ayudás a menganito a estirar, ¿sí? La parte final de la palabra, a ver cómo suena. Bueno, y así hacemos el modelado, ¿sí? ¿Y qué hacemos después? Viene la parte de resolver la actividad de forma colaborativa. ¿En qué consiste esto? Consiste en ir preguntando, comparando de a pares, ¿sí? A ver, porque nuestro objetivo es que lleguen a poder encerrar en un círculo las imágenes de los objetos que terminen como ratón, ¿sí? Entonces, a ver, ¿les parece que patín rima con ratón? ¿Sí o no?
Bueno, supongamos que nos dicen no. Bueno, perfecto. Entonces este no lo vamos a encerrar en un círculo. Vamos a ver qué pasa con el otro. ¿Les parece que melón rima con ratón? Y ahí podemos esperar que nos digan sí. Bien, imaginémonos que nos dicen que sí en una primera instancia. Después vemos qué pasa. Entonces, en ese momento, no vamos a ir a marcar el circulito en ese mismo momento que estamos haciendo la actividad en colaboración. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos tratando de que los chicos presten atención a los sonidos, ¿sí? No a ir a hacer el circulito o no. O sea, estamos tratando de hacer la actividad juntos para lograr que ellos identifiquen esa igualdad de sonidos en la parte final de la palabra. Entonces decimos, bien, muy bien, estos dos terminan igual, perfecto. Entonces vamos a marcar melón, pero no lo hacemos todavía. Y después preguntamos lo mismo respecto de botón, ¿sí? ¿Les parece que botón termina como ratón? Bueno, si nos dicen que sí, seguimos de la misma manera. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, los chicos lo van a hacer individualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho, entonces, cuáles terminaban como ratón, y entonces ellos ya tienen el insumo para poder trabajar de manera autónoma. Ahora ellos ya van a poder hacer la actividad porque ya pudieron identificar cuáles terminan como ratón y cuáles no. Entonces van, hacen la actividad en sus libritos, en sus cuadernitos, ¿sí? Marcan con un circulito las que corresponden y luego se revisa la actividad. Cuando se revisa la actividad, lo esperable es que los chicos que se hayan confundido, digamos, que se pueda trabajar sobre esos casos. Entonces, se vuelve a modelar, ¿sí? Por ejemplo, si uno marcó patín, ¿no? A ver, ¿por qué marcaste patín? ¿Te parece que patín termina como ratón? Bueno, y volvemos a modelar hasta que los chicos perciban que ahí no hay rima, ¿sí? Que ahí no hay identidad de sonidos, que en cambio sí la hay en el caso de melón con ratón y de botón con ratón. Entonces volvemos a modelar de la siguiente manera. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer cuando hacemos esta resolución, digamos, colaborativa de la actividad, ¿sí? Cuando estamos comparando de a pares, ¿sí? Si vemos que los chicos nos dicen, ay, sí, vuelvo con lo mismo, sí, patín rima como con ratón. Bueno, entonces volvemos a modelar. Ahí el punto no está en decirle, no, no rima, sino justamente trabajar desde esa oportunidad, ¿sí? Trabajar desde el error y volver a modelar, también apoyarse en la ayuda de los compañeros, hasta lograr que los chicos puedan identificar cuáles riman y cuáles no, ¿sí? Bien, entonces, avanzamos y vamos a ver otro ejemplo de una actividad similar que tiene el mismo objetivo, que es el de reconocimiento de rima, ¿sí? Entonces vamos a seguir los mismos pasos. El andamiaje es básicamente el mismo. En este caso, también vamos a tener que unir con flechas los dibujos cuyos nombres riman. Entonces, Andrea, ¿te animás a pensar juntas cómo sería el andamiaje para esta actividad? De un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es muy importante, Bueno, estamos Eduardo. escuchando Hola. el nuevo acuerdo con Sí, el Fondo Monetario Internacional, muy bien, pero ahora nos focalizamos en esto. bien. Bien. ¿Te animás, Em, Andrea? Si no es mucha sí, molestia, obvio, no, ¿sí? por favor, por favor. Bueno, genial. Eh, bueno, vamos a jugar a descubrir los nombres y los sonidos de estos dibujos. Primero los voy a nombrar. Puedo ir, o sea, debería ir indicando, ¿no? Claro, De, bien. claro, si querés vos podés, Sí, claro. perdón, primero lo que pueden hacer, perdón que interrumpa, ¿no? Primero vos los mostrás, los dibujos los ponés en el pizarrón, bla, 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 y podés simplemente mostrar, bueno, ¿qué dibujos ven acá? Un cepillo, un cuchillo, un tenedor y un tambor. Primero como que los comentan Sí, normalmente, ¿no? Sin prolongar nada, ¿no? Y ahora sí, sí, después anuncias, bueno, ahora yo los voy a nombrar de tal manera, ¿no? bien. Ahora yo se los voy a nombrar para que ustedes escuchen, ¿sí? Y estemos muy atentos a ver, cepillo, no, perdón, ahí está mal, cepillo,
cuchillo, tenedor, tambor. Ahora, escuchamos, cepillo. ¿Rima con o se parece a cuchillo? Cepillo, termina como tenedor, suena al final como tenedor. Cepillo, suena como tambor. Bien, ahí lo importante, muy bien, Andrea, es volver a focalizar en estirar, ¿sí? Esa parte final de la palabra, ¿no? Claro, entonces vos le vas preguntando, por ejemplo, bueno, vos empezaste por cepillo, sí, o podríamos hacer al revés también. ¿Les parece que cuchillo? ¿Sí? Como que tratamos de estirar un poquito más. Rima con cepillo. ¿Les parece que cuchillo? Rima con tenedor. Entonces, comparamos de a pares. Después lo mismo, comparamos tenedor con tambor, etcétera, ¿no? Así vamos comparando todos, pero lo que importa es, te pregunto, Andrea, Sí, ¿cuándo vamos a hacer el tema de unir con flechas? ¿Qué les bien. parece? ¿Lo A hacemos ver. en ese mismo momento mientras estamos preguntando? ¿Mientras estamos comparando? No, mientras estamos comparando, no. Escuchamos colectivamente, podemos nuevamente modelar y de manera colectiva, ¿sí? Los vamos reforzando el final y posteriormente se les pediría que puedan ir uniendo, ¿sí? Las, las flechas. Por ejemplo, en el caso de, pondríamos, cuchillo, cuchillo, suena como tenedor, no, cuchillo, suena como cepillo, como cepillo. Ahí está. Entonces sí, ahí pueden unir. Claro, ahí es donde, claro, nosotros podríamos decirla, ¿no? Mientras estamos modelando esto que vos decís, ¿no? Bueno, este sí lo vamos a unir, este lo vamos a unir con este, bueno, sí, ¿por qué? Porque terminan igual, riman, ¿sí? La última parte de la palabra es igual, bien, pero no lo hacemos en ese momento, sino que después les damos la oportunidad de resolver la actividad individualmente, de manera autónoma, Individualmente. y claro, y luego revisamos, luego ponemos en común y donde haya errores, dificultades, volvemos a modelar, ¿sí? Siempre la clave está en el modelado. Donde haya una dificultad, se vuelve a modelar, ¿sí? Perfecto, Andrea. Y acá tenemos una actividad que tiene el mismo objetivo, que tiene que ver también con poder reconocer la rima, pero tiene por ahí un agregado, si se quiere, de dificultad, que es que se trata de, acá lo que tienen que hacer es reconocer la palabra intrusa, ¿sí? La palabra intrusa es la que no rima con las demás, ¿sí? Entonces, tienen que poder, obviamente, reconocer las que riman entre sí para ver cuál de esas es la que no rima. Entonces es un poquito más complejo y además exige mayor atención y memoria. ¿Por qué? Porque fíjense que se trabaja con 3 hileras, ¿sí? De palabras, ¿sí? Entonces, ustedes lo que van a ir haciendo acá es tomar como referencia el primer dibujo de cada hilera, ¿sí? Entonces, van a explicar la actividad y van a modelar de la siguiente manera, nombrando todos los dibujos de la primera hilera, ¿sí? Frutilla, silla, tortuga, canilla, y después de eso van a empezar a comparar, ¿sí? Todos a la vez, ¿sí? Cuál rima con cuál y cuál no rima, ¿sí? Y una vez que descubren cuál no rima, después lo hacen en sus cuadernitos, ¿sí? Marcan, tachan el que no rima, ¿sí? Y siguen trabajando con la siguiente hilera. ¿Cuáles riman con avión y cuál es la que no rima, ¿sí? Y lo mismo con la hilera de abajo. Y esto lo vamos haciendo por etapas. ¿Por qué? Porque si no sería demasiada información que la memoria operativa no llega a poder procesar a la vez, ¿sí? Entonces lo vamos haciendo por hileras, ¿sí? Pero fíjense que si bien tienen ciertas diferencias respecto del andamiaje anterior, básicamente es lo mismo, ¿sí?
tenemos que modelar para que ellos reconozcan la parte final de la palabra, que es la rima, y tenemos que compararlos para que puedan ver si rima o no. No le vamos a preguntar directamente, ¿cuál es el que no rima? No, sí o sí tiene que estar esta instancia de comparación. Somos nosotros como docentes los que tenemos que ofrecer la posibilidad de que ellos se den cuenta. Si nosotros vamos y directamente preguntamos cuál no rima, no se van a dar cuenta. ¿Sí? O capaz que se dan cuenta algunos, pero otros no. Y nosotros tenemos que asegurarnos que todos lo puedan hacer. ¿Sí? Por eso es tan importante esta manera de abordar las actividades del sistema de escritura. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá sistematizamos lo que veníamos diciendo. Modelar la actividad, el trabajo grupal, donde el docente va, digamos, acompañando la resolución de actividad de manera oral en primera instancia, ¿sí? Y de manera colaborativa, ¿sí? Luego, el acompañamiento y el trabajo individual, ¿sí? Porque el docente va a ir asistiendo ese proceso, va a ir monitoreando y también va a ir viendo a quienes tiene que ayudar. Y por último, la revisión de la actividad, ¿sí? Bien. Entonces, yo no sé si hay alguna dificultad hasta ahora, alguna duda que les haya quedado, alguna inquietud. Mejor dicho, antes quiero aclararles algunas cositas antes de pasar al siguiente bloque, al siguiente grupo de actividades, que es lo siguiente. Ustedes vieron que nosotros estamos trabajando en estas actividades que les mostré, siempre con dibujos y nombrando los dibujos. ¿Por qué les parece que no está la palabra escrita? ¿Por qué no trabajamos con una poesía y marcarles las palabras que riman? Porque justamente lo que queremos trabajar con los chicos son los sonidos, la unidad de, ¿cómo es? La unidad de la oralidad, digamos. La Queremos conciencia trabajar, De la fonológica. conciencia fonológica. claro, la conciencia fonológica, es eso lo que queremos trabajar. Entonces, si yo le pongo la palabra escrita y el chico no sabe leer, primero que lo estoy distrayendo y le estoy, digamos, proponiendo dos estímulos a la vez que lo van a marear porque en realidad hay que focalizar en realidad en lo que ellos van a poder escuchar, ¿sí? Y en segundo lugar, en realidad es una cuestión de orden lógico, digamos. Si yo estoy trabajando la conciencia fonológica, es justamente porque es lo que yo necesito trabajar previamente para que puedan aprender las correspondencias, para que puedan leer. Entonces, si ellos no saben leer y yo les presento la palabra, ¿de qué me sirve? De nada, ¿sí? No van a adivinar lo que dice ahí y obviamente la lectura no se trata de poder observar la forma global de la palabra, que es lo que estamos tratando de mostrar acá, ¿no? Nosotros necesitamos desarrollar la conciencia fonológica. Y si el chico ya sabe leer la palabra o la poesía, es porque en realidad no necesita trabajar reconocimiento de rima, ¿me explico? Es una habilidad que ya tiene desarrollada, que le puede servir como consolidación, pero que no es una habilidad que necesite desarrollar. Entonces, ¿quiénes tienen que trabajar con reconocimiento de rimas? Todos los chicos que tengan que desarrollar conciencia fonológica, lo cual implica que no saben leer y que esta actividad es una de las cuestiones que necesitamos trabajar con ellos para que luego puedan aprender las correspondencias, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental el trabajo desde la oralidad, mostrando dibujos, nombrando los dibujos, y si quieren hacerlos recitar algún versito en donde les llame la atención sobre determinadas palabras que riman, también está bien, pero siempre desde la oralidad. ¿Sí? Alejandra. Sí. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes, Bienvenida. ¿qué tal? Hola, yo, ¿no es cierto? Sí, 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 vos. Bueno, yo quería preguntarte algo que tiene que ver con lo que dijiste recién. ¿Solamente podemos mostrar imágenes o dibujos o lo podemos trabajar también, vos dijiste desde una poesía, desde canciones? Porque, por ejemplo, yo pensaba en estas canciones de María Elena Walsh, que en su mayoría riman, pero tienen palabras por ahí que son un poco complejas, pero que el chico las puede comprender perfectamente, ¿sí? Entonces, mi pregunta iba ahí, ¿podemos utilizar las canciones? Porque para ello la mayoría las trae del jardín de infantes, ¿sí? Soy Tal maestra de cual. primaria.
Sí, yo creo que lo que vos preguntás es muy acertado y me parece que hay que hacer como una combinación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si vos sabés que es una canción que ellos conocen o que a ellos les va a gustar, por supuesto que podés trabajar la canción, pero desde lo auditivo, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? No ponerles la letra, porque si no saben leer, ponerles la letra no sirve para nada. No nos sirve que traten de identificar palabras por su forma global, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cantamos la canción, jugamos con la canción, lo que fuere, ¿sí? Y después podemos, o sea, poner la lupa en algunas estrofas en particular, ¿no? Entonces, ¿vieron que en tal estrofa dice, bueno, a ver si nos acordamos alguna memoria como para poner el ejemplo, ¿no? ¿Vieron que, a ver, estaba la reina Batata sentada en su trono de lata? El cocinero la miró y la reina se abatató. Vamos con esa estrofa, ¿no? ¿Vieron que en esta estrofa dice, estaba la reina Batata sentada en su trono de lata? Ahí con batata y lata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un fragmento, focalizamos la atención sobre una pareja de palabras en particular, ¿sí? Y podemos empezar a trabajar a partir de ahí, ¿no? Y lo que yo te recomendaría, Alejandra, es no dejarlo solo en la conversación, sino retomar a partir de ahí. Entonces yo elijo, por ejemplo, algunas palabras que riman de una canción de María Elena Walsh, ¿sí? Y mientras tanto, ¿qué hago? Me preparo esos dibujos para pegarlos en el pizarrón, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tomamos, no sé, supónganse, 3 estrofas, ¿no? de canciones de María Elena Walsh y seleccionamos de ahí palabras que rimen, pero tratando de elegir palabras que ellos conozcan, ¿sí? Porque si nos ponemos a explicar el significado en ese momento, ya como que corremos el foco de la actividad. ¿Sí? No es un momento para estar trabajando vocabulario, es un momento para trabajar conciencia fonológica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de usar palabras frecuentes para ellos, ¿sí? Palabras frecuentes y también, ojo al piojo, que sean fácilmente representables por un dibujo, ¿sí? No vamos a poner amor, ¿sí? Porque un sustantivo abstracto no lo podemos visualizar con un dibujo, ¿sí? Entonces, palabras que representen básicamente objetos, animales, etcétera, ¿sí? Oficios, ¿sí? Lo que fuera. Entonces, podemos trabajar con esas palabras, ¿sí? De la poesía, ¿sí? Y eso lo convertimos en una actividad con la que yo mostré recién. Entonces podemos mostrar una serie de 4 palabras donde vamos a tratar de ver cuáles no riman o sí riman con la primera, ¿sí? Primero identificar cuáles riman y después identificar cuál no rima, ¿sí? Siempre primero ir por lo positivo. ¿Cuál rima y después cuál no rima? ¿Sí? Y espérate, porque vos me preguntaste algo, Alejandra, y yo te quería decir algo más y que ahora no recuerdo qué es. Vos hablaste, bueno, del tema de las canciones, que era lo que estábamos comentando acá. No, no, esto me parece que era lo que te quería decir, el tema de recurrir a palabras que ellos conozcan, ¿sí? Esto que estamos comentando ahora, a ver, ustedes cuando tengan los materiales ya van a tener actividades más armadas en los materiales para trabajar el reconocimiento de rimas. Nosotros les vamos a pedir, aprovecho ahora que ya están casi todos, supongo, les vamos a pedir que en las semanas siguientes empiecen a trabajar con el reconocimiento de rimas, tanto los de inicial como los de primaria, ¿sí? Todos, ¿sí? ¿De qué manera van a trabajar el reconocimiento de rimas? De esta manera, porque todavía ustedes no tienen los materiales, ¿sí? Cuando tengan los materiales, todo esto lo van a tener más, todo el camino allanado, digamos, porque las actividades están en los materiales, ¿sí? Pero en primera instancia van a empezar a trabajar de esta manera. Entonces, pueden recurrir a canciones, por supuesto, pero luego hagan un anclaje en dibujos que representen esas palabras y hagan el trabajo en el pizarrón, ¿sí? Porque si no, simplemente nos quedamos como el trabajo desde la conversación. Bueno, cuáles riman y cuáles no. Ellos necesitan ir al anclaje con el dibujo. Entonces pueden partir de una canción, pero de esa canción tenemos que seleccionar palabras frecuentes para ellos, que sean fácilmente representadas por dibujos y que esos dibujos podamos pegarlos en el pizarrón para hacer la actividad. No sé si me explico.
¿Queda más o menos claro? ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Andrea, vos habías levantado la mano de nuevo, ¿no? Sí, Y yo había levantado la mano porque sí. para comentarte que a mí, o sea, cuando vos preguntaste el tema de los dibujos, a mí se me ocurre asociar con el concepto de imagen acústica. O sea, esa es, digamos, mi, o sea, es mi punto de partida, ¿no? Yo creo que pensarlo como una imagen acústica, o sea, pensar que la imagen está relacionada a un sonido. Sí. Y justamente pensaba en esto de las canciones y las rimas. A veces las canciones, si no las trabajamos previamente, pueden jugarnos en contra, no solo por el tema del dibujo, sino también si estamos desarrollando conciencia fonológica por la musicalidad que tienen algunas canciones, ¿no? Y ¿En esto qué hace que, por sentido, Andrea? ejemplo, la acentuación. Viste que en algunas canciones, depende de la musicalidad, puede ser que la acentuación al interior sea distinto y por ahí la ruptura se Sí, dé como una segmentación interna en alguna palabra, no sé sí, si es me hago verdad. explicar. Sí. Entonces, bueno, No se se me entiende. ocurre un ejemplo como para comentarlo con todo el grupo, pero entiendo a qué te referís, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Eso es Eso. verdad, por eso también hay que ver qué canción usar, ¿no es Sí, cierto? Eso es verdad, pero haciendo esa salvedad, yo creo que sí puede ser un buen insumo, siempre y cuando después vayamos al dibujo, porque lo que vos decís de la imagen acústica, Andrea, es muy importante porque nos conduce a este procedimiento que se va a dar después cuando los chicos aprendan a decodificar palabras, ¿no? Cuando los chicos leen una palabra, ¿sí? No solamente que, digamos, que hacen esta reconversión del fonema en el grafema, es decir, del sonido a la letra, sino que, y no solamente activan una representación fonológica de la palabra, es decir, el cómo suena esa palabra, sino que lo asocian inmediatamente al significado que tienen almacenado de esa palabra, ¿no? Entonces, me parece que de esa manera es que podemos estar trabajando estos dos aspectos, ¿no? Yo nombro la palabra, entonces ahí tengo la representación fonológica de la palabra, ¿sí? Pero a su vez, esa representación fonológica no es vacía, tiene un significado, digamos, ¿no? Que es ese significado de esa palabra que yo conozco, que la tengo en mi léxico mental, ¿no? Por eso es importante trabajar de esa manera y que esas palabras se apoyen, podríamos decir, en el dibujo por esto mismo que vos decís. Me parece muy importante, Andrea. bueno, Gracias. gracias. Julieta, ¿cómo estás, Julieta? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Muy Bien, ahí bien, ¿vos? estuve bien. Estuve recapitulando algunas consultas que quedaron en el chat. Alguien, por ejemplo, preguntaba, consulta, la pronunciación de la doble L, ¿cómo se trabaja para evitar confusiones con la Y? Bien. Esa Esa es una. es un temón. Si quieren, lo conversamos. Salió también en el encuentro anterior. Es importante que acá tengamos en cuenta que hay distintas variedades lingüísticas, ¿no es cierto?, que conviven entre sí, ¿no es cierto? Hay zonas de nuestro país en las que la elle se pronuncia elle, ¿sí? Lluvia, llave, ¿sí? Llama. Y hay otros lugares, como donde vivo yo, y creo que donde viven ustedes también, que se pronuncia sh, ¿no? Que puede ser el sonido más sordo, como lluvia, o un sonido más sonoro, vibrante, como lluvia, llave, ¿sí? Yo creo que lo importante acá y un poco el criterio que siempre tomamos cuando surge esto es, bueno, ¿cuál es la variedad lingüística predominante en ese lugar? ¿No? Si nosotros sabemos que nuestros alumnos dicen lluvia, bueno, vamos a tratar de prolongar ese sonido diciendo lluvia, ¿sí? Si nosotros sabemos que estamos en una zona de nuestro país donde los chicos dicen lluvia, trataremos de prolongar ese sonido diciendo lluvia, ¿sí? Porque el punto está en que puedan reconocer cuál es esa variedad dialectal, ¿sí? Cuando dentro del aula tenemos distintas situaciones, como muchas veces tenemos chicos que por ahí vienen de otras provincias del país en donde quizás se pronuncia diferente, lo importante es que podamos explicar esta diferencia, ¿no?
que esta misma letra, que en realidad es un dígrafo, ¿no? No es una letra, sino que es un dígrafo, porque son dos letras juntas que, digamos, representan a un determinado sonido. En realidad, ese dígrafo tiene distintos sonidos de acuerdo a estas distintas formas de pronunciar, ¿no? De acuerdo a estas distintas zonas, ¿no? Entonces, es importante aclararlo simplemente, ¿no? Cuando sabemos que dentro del aula, por ejemplo, hay algún chico de alguna zona del norte de nuestro país, quizás, ¿no? Que pronuncia de esta otra manera, hay que aclarar, ¿no? Esto, bueno, nosotros pronunciamos de esta manera, entonces la L nosotros la pronunciamos así, pero también tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber que en algunos otros lugares a este mismo dígrafo se lo pronuncia de esta manera y explicarlo así, sencillamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es parte del aprendizaje de las distintas variedades lingüísticas que están todas en el mismo orden de importancia, ¿sí? Así que bueno, está muy buena la pregunta. ¿Querés contarme alguna otra, Julieta? Ay, a ver, perdón, está. Ahí está. Sí. Sí, otra consultaba que ahí acaba de repetirse más o menos la misma pregunta. Consulta, inclusive para tercer grado usamos también imágenes. Alguien comentó si de primero a tercero también están ahí preguntando sobre las imágenes De y los tercero, ilustrados. de tercero pregunto, ¿estamos hablando de chicos no alfabetizados? No sé quién hizo la pregunta, si nos puede aclarar. Ujú. A ver. ¿Te acordás quién hizo la pregunta, Julieta, como para nombrar a la persona? No me noté quién hizo la pregunta, pero Bueno, no vamos a importa. buscarla. No, porque digo, si se trata de... Yo entiendo que si estamos hablando de trabajar las rimas en tercer... Lorena, ¿preguntaste vos? ¿No? Bueno. Si estamos Decía hablando... ahí Marcia Ávila, creo que fue la que preguntó en el chat lo Y algunos de... A sí, ver, han respondido, sí, Dijo que están sí que estaban alfabetizados. alfabetizados. Ujú. que estaban alfabetizados. Bueno, si están alfabetizados, ¿sí? Entonces no es necesario en este momento que trabajen el reconocimiento de rimas, ¿sí? Y en todo caso, si tienen alguna dificultad puntual, por ejemplo, que omitan letras cuando escriban, ahí se trabaja con otro tipo de actividades un poquito más complejas, que es lo que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero si en tercer grado son nenes que no están alfabetizados, y sí, va a convenir hacer un trabajo con las rimas porque es la primera instancia para el desarrollo de conciencia fonológica y sí van a tener que trabajar con dibujos, ¿sí? Pero por eso les preguntaba si eran chicos alfabetizados o no. Si son chicos alfabetizados que realmente pueden leer y escribir en forma convencional, no necesitan trabajar reconocimiento de rimas. El tema de la omisión de letras se va a trabajar con otro tipo de actividades, cuando se trata de actividades para poder consolidar estos procesos, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta, Julieta, que quieras Una comentar. última que vi, ¿qué hacemos con la confusión entre la T y la P? ¿Qué hacemos con la confusión? ¿En qué sentido? Esa A fue ver, la consulta. ¿quién Calculo que tiene que ver con preguntó? el sonido. ¿En qué sentido confusión entre T y P? A ver si nos pueden aclarar. Porque no sé a qué confusión nos referimos, no son sonidos similares, por eso digo. Bueno, sí, si alguien Sí. nos puede aclarar, por ahí la podemos responder, ¿sí? Acá alguien, Evelyn menciona, cuando decís torta, escriben porta. Bueno, pero ahí puede hacer que haya algún problema fonoaudiológico que no estén pudiendo reconocer los sonidos directamente, ¿no? O sea, ahí tendríamos que ver el caso puntual. Hay chicos que tienen alguna dificultad fonoaudiológica por la cual no pueden identificar los sonidos, ¿no? Me da la impresión de que un chico que escribe porta en lugar de torta es porque tiene alguna dificultad fonoaudiológica y eso ya requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? No es que nos alcanza con esto, porque esto tiene que ver con el desarrollo habitual de las habilidades, ¿sí? Así que en ese caso, habrá que evaluar eso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces seguimos avanzando, si les parece, ¿sí?
Y el siguiente nivel de conciencia fonológica es el de jugar con el sonido inicial de las palabras. Es un poquito más difícil porque ya no vamos a estar prestando atención a un segmento de la palabra, una similitud entre un grupo de sonidos de la palabra, como es el trabajo con las rimas, sino que vamos a estar prestando atención solo al primero de los sonidos, ¿sí? Y tenemos que aclarar que cada vez que cuando ustedes reciban los materiales, van a ver que cada secuencia se inicia con la presentación de un nuevo sonido, ¿sí? Y los sonidos se van a presentar con gitanjáforas. Ustedes saben que las gitanjáforas son pequeñísimas composiciones, ¿sí? Como esta que tenemos aquí, y otras pueden ser todavía más disparatadas, ¿sí? Que consisten en un par de versos, generalmente graciosos, disparatados, en los que se repite, se reitera varias veces un mismo sonido, ¿sí? En este caso nosotros eso lo vamos a aprovechar para que los chicos puedan prestarle atención a ese sonido que estamos queriendo presentar, ¿sí? Entonces, en este caso, Sebastián el sapo sueña con sumergirse en submarino, es para que con esta aliteración del sonido, ¿sí? Puedan focalizar en ese sonido y no en cualquier otro, sino en ese. Entonces, acá es importante tener en cuenta que cuando empecemos a trabajar con este tipo de actividades, la manera de hacer que los chicos pongan el foco de su atención en este tipo de sonidos es prolongando ese sonido inicial, ¿sí? Siempre coarticulándolo con el resto de la palabra, no decir sapo, sino sapo, submarino, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de actividades y cómo se van encadenando estas actividades también con una determinada progresión. Este ejemplo de actividad es de Kloskina, ¿sí? Ustedes seguramente ya han tenido contacto con Kloski y con Kloskina, que son los protagonistas de nuestros materiales, ¿sí? En este caso, Kloskina está en una casa embrujada, ustedes verán el escenario de fondo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y Kloskina tiene que nombrar estos objetos que encontró en el pasillo, ¿sí? Entonces, esta primera instancia de la actividad se llama presentación del sonido. Acá, ¿qué vamos a hacer con los chicos? Simplemente nombrar estos objetos para que ellos se familiaricen con este sonido, pudiéndolo prolongarlo, ¿sí? Entonces, vamos a modelar de la siguiente manera. Primero vamos a decirles, bueno, a ver, Kloskina nos pide que la ayudemos a nombrar estos objetos. Entonces los vamos a nombrar. Primero los va a nombrar la seño, prolongando el sonido inicial o estirando el sonido inicial, me van a escuchar y después lo van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces, los nombran ustedes. Tierra, sable, sapo, sirena, ¿sí? ¿Qué van a hacer ellos? Los van a nombrar con ustedes de la misma manera. Nada más que eso. Esta actividad consiste en eso, simplemente. Y ustedes dirán, ah, qué pavota. No, no es que pavota. Es para que presten atención a los sonidos de la palabra, al sonido inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el momento en el que se está tomando conciencia de ese sonido. Y cuando hablemos de sonido, recuerden no decir el sonido S, porque ese es el nombre de la letra. ¿Sí? Si estamos hablando de sonidos, decimos el sonido. El sonido S, el sonido M, el sonido L, pero no el sonido M, el sonido L, el sonido S, ¿sí? No mezclar el nombre de la letra con el sonido de la letra, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para decir bien, articular el sonido, ¿sí? Esta es la instancia de presentación del sonido, ¿sí? Después viene la instancia de consolidación, es decir, que volvemos a trabajar con el reconocimiento de ese sonido inicial. Tenemos algunos objetos similares a la actividad anterior, algunos de estos elementos que están pegados ahí, pero algunos cambian. ¿Por qué algunos son iguales y algunos cambian? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? A ver, anímense. Lorena tiene ganas de hablar. A ver quién se anima.
Por ejemplo, en el caso de sobre, se incorpora para sumar otra palabra, ¿no? Con el mismo sonido inicial. Bien, Sobre, ¿no? bien. Y después no se alcanza a ver, Bárbara, la diapositiva completa, no Eso me sé, bueno, pasa, se ve submarino. Ah, eso me claro. pasa No, que no no, veo la parte de terminé ahí. abajo. Claro, acá abajo hay un submarino. O sea, los dibujos nuevos son Sí, estos dos, sobre y submarino, sí. pero estos Ah, tres se bien. repiten, ¿no? ¿Por qué les parece que estos tres se repiten? Y para reforzar la imagen con el sonido de la Sí, Para palabra, asociar, para dar para continuidad asociar con lo también. para anterior, asociar y ¿no? continuar con lo anterior. Claro, si yo presentara todos nuevos, ahí al chico le resulta más difícil, digamos. Entonces, yo tengo que presentar algunos con los que ya haya trabajado y a eso, a ese contexto que ya conocen, agregarle otros contextos distintos, ¿sí? En donde los chicos tengan que hacer este ejercicio de ver, porque bueno, listo, en este ya los reconocí, pero hay otros nuevos que no habíamos nombrado. Entonces, ahí tengo que prestar más atención. Y entonces ahí consolidamos ese reconocimiento del sonido inicial que ya trabajamos en la actividad anterior, ¿sí? Acá la actividad va a consistir en encerrar en un círculo los objetos que empiezan con S, ¿no? Pero resulta que todos empiezan con S. Entonces, ¿para qué es esta actividad? Puede Para ser para ampliar, para ampliar, Para ampliar, para consolidar, Alejandra, exactamente. Les mostramos un determinado contexto donde podían reconocer el sonido. Ahora les mostramos una parte igual y otra parte diferente para que puedan ampliar, como vos dijiste, ese reconocimiento del sonido inicial en nuevos contextos, ¿sí? Entonces, acá los van a tener que marcar todos, pero no son todos iguales al caso anterior, ¿sí? Y luego viene el tercer caso, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero quiero aclarar acá el modelado, ¿sí? ¿Cómo sería acá el modelado? A ver, ¿quién se anima? Uy, acabo de tirar esto. ¿Cómo sería acá el modelado para esta actividad? Que es más simple que la que va a venir después, así que por eso les pregunto. Bárbara, Sí, yo Débora. no entendí lo último. ¿Qué cosa? Perdóname, Débora. Esto de que agregar nuevas imágenes a las que ya había para reforzar. Ah, Y eso, exactamente eso. O sea, primero acá les mostramos el sonido en definitiva, ¿no? Les estamos presentando un sonido, les damos la oportunidad de que tomen conciencia de ese sonido, ¿sí? Es un sonido que lo usan, pero no es lo mismo usarlo que tomar conciencia de, ¿sí? Entonces, acá se trata de tomar conciencia por primera vez de ese sonido en particular. ¿Qué hacemos en la siguiente instancia? En lugar de repetir todos los mismos dibujos o de poner todos dibujos nuevos, ponemos algunos que ya estaban para dar continuidad, reforzar, y otros nuevos que no estaban para que puedan reconocerlo en esas otras palabras. ¿Se entiende, Débora? sí, sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería el modelado acá? ¿Quién se anima? A ver. ¿Quién se anima? A ver, a ver. Julieta se anima. A ver. yo, Mónica, Dale, sí, te escuchamos. sobre, sapo, sable, sirena, submarino. No sé si me Excelente, escuchan bien. excelente. Perfecto, te escuchamos perfecto y salió genial. Entonces, primero, ese sería el momento en el que vos nombrás los dibujos. Primero les vas a explicar en qué consiste la actividad, luego modelás de esa manera, ¿no? Los vas a nombrar así y después les vas a pedir a los chicos que lo nombren así junto con vos. Vos los seguís acompañando en el modelado, ¿sí? Depende de la cantidad de alumnos que tengamos, depende del tiempo que tengamos. Hay veces que lo que se puede hacer es que cada uno los vaya nombrando a todos también. Esto a veces se hace cuando tenemos muy poquitos alumnos, ¿no? Pero bueno, si los nombran en grupo, ya está bien, ¿no?
Y entonces después ellos van a tener que ir a resolver la actividad en forma individual, que es encerrar en un círculo los que empiezan con S, que finalmente van a ser todos, ¿sí? Y vos vas a ir preguntando antes de eso, ¿no? Mientras los vas nombrando, ¿sí? Vos decís, sobre, empieza con sí, entonces este lo vamos a tener que encerrar en un círculo. Sapo, empieza con bien, entonces este lo vamos a tener que encerrar en un círculo. Y así vas preguntando con todos. Después ellos van a encerrarlo en un círculo y se revisa la actividad. ¿Sí? Y ahora vamos al tercer paso, que es la discriminación de sonido inicial. ¿Sí? Pero hay una manito levantada de Jessica. Te escuchamos, Jessica, ¿cómo estás? Bien, bien. Una pregunta acá con el tema del sonido inicial, de las S y demás. ¿Podemos nosotros incorporar también a estas palabras los nombres de los chicos? Por ejemplo, no sé si tenemos algún alumnito o no mezclamos ese tema. Porque, por ejemplo, yo estoy ahora en segundo grado y en primer grado trabajamos muchísimo los nombres. Entonces ellos, no sé, ahora tengo los chicos que cuando tienen que escribir una palabra se van autodictando y no sé, con la L de Lautaro, con la I de Isa. Entonces, por ahí, ¿podemos seguir utilizando ese recurso de los nombres? Sí, pero no partiendo de los nombres, sino partiendo de la progresión que te plantean los materiales, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque las letras y sus sonidos se tienen que presentar en un determinado orden, ¿sí? Que es el que ustedes van a ver en los materiales. Y si vos vas siguiendo ese orden, sí podés decir, por ejemplo, bueno, acá tenemos estos dibujos, después que resuelven la actividad, vos podés decir, ay, fíjense que sapo suena como Sebastián, ¿sí? Imagínate que tuvieras un nene Sebastián, ¿no? Después, sí, no sé, cuando te toque trabajar la M, ¿no? Bueno, fíjense que mano suena como Mariela, como Micaela, ¿sí? Pero primero focalizando en los dibujos, porque es más Claro, concreto, hacen ¿sí? esas relaciones siempre y por ahí para Claro, hacer un curso. Ponele, me claro, decía, yo cuando tuve que explicar la C y la S. Tengo claro. un nene que se llama Ciro y también se llama Sebastián, Ciro Sebastián. Entonces por ahí Sí. ellos hasta hoy usan y me preguntan, ¿con las de Ciro o con las de Sebastián? Y por Mira, ahí usamos y reutilizamos ese recurso, por eso preguntaba si es aplicable, pero no para partir desde el nombre, sino para agregar claro, a claro. Sí, si vos lo agregás, digamos, a este trabajo, es decir, que una vez que lo hiciste, vos recurrís a la comparación con algún nombre de chicos que tenés, bien para que puedan establecer esa relación. Pero no partir de los nombres, ¿sí? Sino partir de lo que te van presentando los materiales e incluso partir desde nombres de objetos concretos, ¿sí? Genial. Gracias, Jessica. Alejandra, te escuchamos. Y yo quería hacer un aporte, soy maestra vieja, ¿sí? Y años anteriores yo me acuerdo que había como esto de, queríamos implementar la conciencia fonológica, pero lo interpretábamos a nuestra manera y trabajábamos el sonido de las palabras, de las letras, pero lo trabajábamos mal y yo me estoy dando cuenta ahora que estamos haciendo estos pasos, que en realidad tenemos que respetar estos pasos. Entonces, Claro, quizás, tal pero cual. sí tengo un recuerdo de cuando estuvimos en pandemia y teníamos el barbijo, que no podíamos, teníamos la dificultad para poder hacer este muestreo de decirles, bueno, a ver, sirena. Entonces, Sí. para que me vea la boca, cómo yo lo coloco, cómo lo pronuncio, era una de grandes dificultades. Así que habíamos hecho unos barbijos que eran transparentes, Ay, qué entonces podían verlo bueno. los chicos. Pero bueno, ahora estoy viendo que hay que respetar los pasos y ahora estoy como comprendiendo mejor. Qué bueno, Alejandra, buenísimo. Y eso que decís de lo de los barbijos fue un problema enorme en la pandemia. Y en realidad,
para reconocer los sonidos, hay una parte que se reconoce vía auditiva, digamos, pero también ayuda mucho mirar la boca, ¿no? Mirar la boca del que articula el sonido, porque en realidad hay sonidos que si vos, digamos, te tapás la boca, te podés llegar a confundir, por ejemplo, entre un s y un s cuando no ves la boca, ¿no? Hay sonidos que son un poquito difíciles de distinguir cuando no estás viendo la boca del que articula, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante lo que vos decís, y por eso también es importante que ustedes les hagan tomar conciencia a los chicos de eso. Mírenme la boca, ¿sí? Y que también ellos aprendan a sentir los sonidos cuando ellos los articulan, ¿no? Por ejemplo, que ellos sepan que cuando ellos pronuncian la es un sonido que se siente todo por acá y por acá, ¿sí? Lo mismo que la y la ñ, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sonidos nasales, ¿sí? Que se articulan con el velo del paladar, ¿no? Que se cierra y el sonido sale por la nariz, ¿sí? Entonces, esas claves, digamos, los pueden ayudar a ellos también, a los que tienen alguna dificultad para reconocerlos o para coarticularlos, también les puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, la g, ¿dónde hay que sentirla? Hay que sentirla acá. Se siente acá abajo, ¿sí? En lo que sería la úvula, que es la campanilla, lo que nosotros llamamos campanilla, y se siente con una vibración, ¿sí? No es lo mismo la de jabón que la de gato, ¿sí? La de gato es vibrante, es continua, nos vibra acá, ¿sí? La úvula, la campanilla, en cambio la es un sonido sordo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también para que ellos lo puedan percibir. Hay chicos que, por ejemplo, se confunden el sonido b con el sonido ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no entiendo bien desde dónde lo tengo que sentir, desde lo auditivo se puede confundir, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudarlos también? Bueno, prolongar el sonido inicial, ¿sí? Y ayudarlos a ver dónde se articula, dónde se siente. No le van a decir dónde se articula, pero dónde lo sienten. ¿Cómo ponemos la boca para pronunciarlo? ¿Sí? Una cosa es decir burro y otra cosa es decir gato, ¿sí? Tengo que tirar la lengua para atrás, ¿sí? Todas esas ayudas que ustedes les puedan dar desde el punto de vista de la coarticulación de los sonidos es muy importante y pueden ayudar a cualquiera de los chicos y sobre todo a algunos que quizás presenten alguna dificultad, ¿sí? Sí, Julieta. Yo te paso algunas preguntas que aparecen Sí, ahí y que me genial. parecen que pueden ser de otros también. Sí. Mayra Torres pregunta si se pueden agregar imágenes que no comiencen con s. No sé si en esta secuencia o en una secuencia distinta, no sé si ahí Mayra quiere aclarar en qué momento. Sí, ahí justo vamos a ver eso. Así que si Bien. querés lo explico y después si querés seguimos con las otras Dale, preguntas. dale. Las imágenes cuyas palabras no comiencen con ese sonido se presentan en una tercera instancia, ¿sí? Entonces, fíjense el recorrido. Primero presentamos el sonido. Segundo, lo consolidamos. Tercero, recién en tercer lugar, presentamos imágenes cuyas palabras, ¿sí? No comiencen con ese sonido. O sea, acá vamos a tener mezclados de los dos tipos. Palabras que sí empiecen con s y palabras que no empiecen con s, ¿sí? ¿Y qué palabras vamos a presentar? No cualesquiera, sino dibujos cuyos nombres tengan sonidos que ya se hayan trabajado. No sonidos que no hayamos trabajado hasta el momento. No les vamos a enseñar a discriminar a partir de sonidos que todavía no presentamos. Eso es fundamental y eso es como una regla de la progresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien son sonidos que los chicos usan al hablar, no son sonidos a los cuales nosotros les hayamos enseñado a prestar atención, ¿sí? Entonces, siempre la progresión implica recuperar lo que ya se trabajó, no lo que no se trabajó, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver cuando tengan los materiales, acá, este ejemplo es del cuadernillo 2 de Klofkina, ¿sí? En el cuadernillo 2 de Klofkina ya se trabajaron, porque, no, quiero decirles esto. En el cuadernillo 1 de Klofkina se trabajan las 5 vocales, ¿sí? Termina el cuadernillo. En el cuadernillo 2
se trabaja la S, la L, la M, la N y la R, ¿sí? ¿Por qué en este orden? Porque son de las consonantes que tenemos en el español, las consonantes que pueden prolongarse con mayor facilidad, es decir, que nos permite ofrecer un andamiaje para poder hacerles prestar atención a ese sonido más fácilmente, porque son consonantes continuas, ¿sí? Que vibran, fácilmente prolongables, como s, l, r, ¿sí? Y son consonantes de mucha frecuencia en el español, ¿sí? Entonces, la progresión la manera, en el orden en el que presentamos los sonidos y las letras, tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, en el segundo cuadernillo de Klofkina, vamos a trabajar con esos 5 sonidos y letras, ¿sí? Y entonces, en este momento, que es el momento de la discriminación de este sonido inicial respecto de otros sonidos que ya se hayan trabajado, acá vamos a poder incluir dibujos como enano, ¿sí? Y como iglú, que son sonidos vocálicos que ya presentamos en el cuadernillo anterior, ¿no? Entonces ustedes van a ir viendo que a medida que se aprende un sonido o letra nueva, ¿sí? Cuando lleguemos al momento de la discriminación, vamos a discriminar respecto de otros que ya trabajamos, no de los que no trabajamos, ¿sí? Eso es fundamental. Si estamos trabajando con la S y todavía no trabajamos con sonidos, perdón, y no presentamos todavía el sonido L, no les voy a hacer discriminar con luna, porque no lo trabajamos. Y entonces ellos no tuvieron el ejercicio de reflexionar, de volver su conciencia para prestar atención a ese sonido, ¿sí? Entonces, lo discriminamos respecto de los otros que ya trabajamos previamente. Entonces, acá, fíjense, ¿cómo sería el andamiaje? Acá primero explicamos la actividad, ¿no? Tenemos que ayudar a Klofkina a poner en el canasto los objetos que empiezan con S, ¿sí? Entonces, los vamos a unir con una línea. La manera de poder identificar cuáles empiezan con S y cuáles no es uniéndolos con una línea, ¿sí? Desde el objeto hacia el canasto. Y vamos a dejar afuera, digamos, aquellos que no comiencen con ese sonido, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería acá el andamiaje? Tenemos que explicar la actividad y cuando vamos a comenzar con el modelado vamos a nombrar todos los dibujos que tenemos acá, ¿sí? Sable, semáforo, enano, sirena, iglú, sapo, sol, ¿sí? La casa es parte del fondo, así que casa no, no la nombramos. Los vamos a nombrar prolongando los sonidos iniciales, ¿sí? Entonces vamos a tener que decir sable, semáforo, sirena, nano, iglú, sapo, sol. Una vez que los nombramos nosotros y luego de que los hayan nombrado los chicos junto con nosotros, y aquí hay que prestar mucha atención cuando cambiamos de sonido a que lo puedan prolongar correctamente. Luego de eso vamos a empezar a preguntar y comparar, ¿sí? Entonces viene el momento de realizar la actividad de forma colaborativa. ¿Les parece que sable empieza con s? Sí, muy bien, entonces lo vamos a poner en el canasto, pero no lo marcamos todavía. ¿Les parece que semáforo empieza con s? Sí, entonces lo vamos a tener que poner en el canasto. ¿Les parece que nano empieza con s? No, muy bien, empieza con E, no empieza con S. Entonces este no lo vamos a poder poner en el canasto. Y lo mismo vamos a preguntar respecto de iglú, respecto de sapo, respecto de sirena y respecto de eso. Después viene el momento en el que los chicos resuelven la actividad y van a efectivamente unir los que comiencen con S. Si los chicos en el momento de modelar les dicen que enano empieza con S, ¿qué hacemos? Volvemos a modelar hasta que puedan reconocer que enano no comienza con S, porque no estamos diciendo enano, sino que estamos diciendo enano, ¿sí? Entonces esto de recurrir un poco al ridículo, ¿sí? Los ayuda también a poder identificar
¿sí? Cada uno de los sonidos, ¿sí? Bien, no sé si está respondida esta pregunta, ¿sí? No sé, Julieta, si querés comentar alguna otra más, porque ahora vamos a hacer una práctica. Por ahora no vi otras. En cuanto aparezca alguna que por ahí vea que se comparte, vuelvo a levantarte la mano Bárbaro. así te interrumpo. Genial, genial, genial. Entonces vamos a avanzar y vamos a hacer una práctica, ¿sí? Un dibujo cada uno de los que se animen, para ver cómo tendríamos que prolongar el sonido inicial de cada una de estas palabras, ¿sí? Y hago una aclaración sobre los sonidos que no son prolongables, perdón. Hay muchos sonidos que no son continuos, digamos, ¿no? Son sonidos oclusivos, es decir, que para articularlos nosotros lo que hacemos es hacer como un pequeño cierre del pasaje del aire y después volvemos a abrir, ¿sí? La cavidad bucal. Esos son los sonidos oclusivos, como el sonido de la P, el sonido de la T, el sonido de la Q, el sonido de la K, el sonido de la C delante de A o U. El sonido de la ñ también, ¿sí? Aunque es nasal, pero bueno, funciona de la misma manera, ¿sí? Esos sonidos no los podemos prolongar, ¿sí? Porque no se puede prolongar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer como unos repiqueteos, le digo yo, para poder focalizar la atención de los chicos sobre ese sonido, ¿sí? Ahora viene la parte en la que a todo el mundo le da vergüenza y que todo el mundo se ríe, pero no importa, lo van a tener que hacer igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfatizamos el sonido de una palabra como casa, torta, pato, cuchillo, ¿sí? Kiosco, queso, ¿sí? Tenemos que decir pato, ¿sí? Torta, queso, ¿sí? Como no los podemos prolongar, recurrimos, ¿sí? A esa forma de enfatizarlo para que los chicos puedan prestar atención, porque si nosotros decimos pato, nadie le va a prestar atención al primer sonido, al sonido inicial, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrarle la vuelta para poder focalizar la atención de los chicos en ese sonido, ¿sí? Bien, entonces ahora, los sonidos, los dibujos que tenemos acá, aclaro, son nido, cubo, casa, lana, tapa, mano, pila y luna. Estos son los nombres de los dibujos. Aclaro porque por ahí alguno dice cuadrado, bueno, igual no sirve igual porque es sonido. Pero bueno, entonces, yo lo que les pido es, los que se animen, ¿sí? Van nombrando el dibujo, prolongando el sonido inicial. A ver, el primero, con nido. ¿Quién se anima? Nido. Nido. Ahí está. Nido, ¿sí? Nido, perfecto. ¿Qué hacemos con lana? Marina Retamal. A ver, Marina. Lana. Bien, muy bien. Lana. Lana, perfecto, perfecto. Lana. Perfecto, perfecto, Karina. Lana. Bueno, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Pasamos al siguiente sonido, ¿sí? Un participante por dibujo, ¿sí? ¿Qué hacemos con cubo? Cubo. Ahí está. Cubo. Cubo. Muy bien. Cubo. Ahí está. Si lo pueden hacer varias veces, tipo golpecitos, mejor para que se den cuenta, ¿no? Cubo. Muy bien. ¿Qué pasa con casa? Casa. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa con mano? Mano. Mano. Mano, perfecto. ¿Qué pasa con luna? Luna. Luna. Luna, perfecto. ¿Qué pasa con pila? Pila. Bien. Pila. Pila, sin decir una vocal en el medio, ¿no? No es que decimos pila, porque si no los chicos prestan atención a una sílaba, ¿sí? Entonces hacemos un esfuerzo, nos concentramos, pila, ¿sí? Bien.
Ahí está. ¿Y qué pasa con casa? Casa. A ver, es Casa. bien, bien. Casa, bien. Casa. Y tapa, la última. Tapa. Bien. Tapa, perfecto. Bueno, excelente, excelente. De esta manera hay que seguir practicando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos puede agarrar de sorpresa este modelado y que de repente no nos salga cómo prolongar el sonido, ¿no? Entonces, cuando preparamos nuestra clase, tenemos que saber bien con qué dibujos vamos a trabajar para tener bien practicado el modelado, cómo nombramos cada uno de los dibujos prolongando el sonido inicial, ¿sí? Esto a los chicos les va a encantar, se van a matar de risa, les va a encantar verlos a ustedes haciendo esta payasada, así que quédense tranquilos que va a salir todo bien. Lo que importa es que ellos puedan focalizar en ese sonido, ¿sí? Y como les decía antes, es importante que les puedan mostrar también cómo ustedes lo articulan con la boca, ¿sí? Muy bien. Y el siguiente nivel de complejidad en el desarrollo de la conciencia fonológica es la segmentación. ¿Se acuerdan que hace un rato nosotros habíamos hablado de esta habilidad de la segmentación? Es decir, el poder identificar todos los sonidos que componen una palabra, no solamente el sonido inicial y no solamente la parte final de la palabra, sino poder identificar todos los sonidos, ¿sí? Las actividades la actividad, mejor dicho, que se va a trabajar para desarrollar la segmentación es lo que conocemos como cazasonidos o atrapasonidos, ¿sí? Que se trabaja de la siguiente manera. Lo que van a hacer los chicos es tratar de atrapar los sonidos, ¿sí? Escribiendo cruces en los casilleros, ¿sí? Los casilleros no son para escribir letras. Esto, por favor, que quede claro, ¿sí? Estamos trabajando con ciencia fonológica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros modelemos esta actividad, lo que van a hacer los chicos, que primero lo va a hacer un chico en forma modélica, pasando al pizarrón, es atrapar los sonidos o cazar los sonidos, marcando cruces en cada casillero cada vez que cada vez que escuche un sonido distinto cuando nosotros hacemos el modelado, ¿sí? Después, esta actividad también es una actividad que predispone para la escritura de palabras. Entonces, cuando los chicos ya conocen las correspondencias de esas letras que contienen esa palabra y los sonidos y el trazado puntualmente de las letras, después se les puede pedir que los chicos tracen la palabra completa en este rengloncito de abajo que ustedes ven acá, ¿sí? En cursiva, que eso lo vamos a ver en otro momento, ¿no? Pero mientras tanto, la primera etapa de este cazasonidos, que ustedes en el material de Klofkina lo van a ver con esta característica, ¿sí? Siempre con un trencito o con las partes de una oruga, ¿sí? Entonces aquí vamos a trabajar en esta primera instancia solo atrapando los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta la actividad? Les van a explicar la consigna, les van a decir que ustedes tienen que ayudar a la Klofkina a atrapar los sonidos y que para lograr eso van a tener que ir escribiendo una cruz, ¿sí? En cada vagón de ese trencito a medida, ¿sí? Que prolongamos cada uno de los sonidos. Ustedes son los que van a modelar, ¿sí? Nombrando el dibujo y prolongando ya todos los sonidos de esa palabra. Entonces, esta actividad tiene un modelado que es un poquito más difícil, porque acá, en lugar de decir lana, nosotros acá vamos a tener que decir lana, ¿sí? Fíjense que acá estamos prolongando todos los sonidos de la palabra, ¿sí? No solamente el inicial. Y ojo, que tampoco consiste en hacer tipo separación en sílabas. Lana, porque ahí los chicos ¿qué hacen? Distinguen dos sílabas, nada más. No distinguen los sonidos dentro de cada sílaba, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos modelar nombrando la palabra de forma completa, prolongando y uniendo, es decir, coarticulando todos los sonidos, porque tampoco vamos a decir l, a, n, a, porque eso lleva a confusión. Los chicos tienen que poder identificar cada sonido de la palabra como un sonido distinto entre sí,
pero entendiendo que forman parte de la unidad de la palabra. Por eso los coarticulamos. Los prolongamos y los coarticulamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tendríamos rosa, ¿sí? Lana, luna, ¿sí? No, entonces explicamos la actividad, le pedimos a uno de los chicos que pase adelante, ¿no? Y esto también, siempre, aclaro, ustedes van a ver los cazasonidos en Klofkina, van a aparecer con letras, perdón, con sonidos que ya se trabajaron previamente. Acá aparece para cazar los sonidos de la palabra lana, porque ya previamente se trabajaron los sonidos vocálicos y el sonido de la consonante L y el sonido de la consonante N, ¿sí? No es que se trabaja sobre la nada, sobre sonidos que no trabajamos previamente, sino siempre recuperando lo anterior, no mezclando con sonidos que no se hayan trabajado previamente, ¿sí? Entonces acá les vamos a proponer a uno de los chicos que pase al pizarrón a atrapar los sonidos. ¿Por qué? En este caso les pedimos a uno que pase al pizarrón, porque es una actividad un poquito más difícil y necesitamos hacerlo en forma modélica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pasa, no sé, Sebastián, ¿sí? Pasa Sebastián, nosotros le vamos a explicar a Sebastián lo que hay que hacer, ¿sí? Y le vamos a decir, bueno, ahora Sebastián, yo voy a nombrar este dibujo, ¿sí? Que acá dice, esto representa la palabra lana, ¿sí? Yo voy a nombrar este dibujo estirando todos los dibujos de todos los sonidos de la palabra. Y vos vas a ir marcando los cruces a medida que escuches un sonido distinto, ¿sí? Entonces ahí ustedes modelan de esa manera lana y ustedes van a ir, Sebastián va a ir marcando crucecitas, ¿sí? A medida que va escuchando un sonido distinto. Y ustedes me podrán decir, ah, pero es una pavada, marca cruces al tuntún. No, si marca cruces al tuntún nos estamos dando cuenta de que no está desarrollando conciencia fonológica. Entonces hay que volver a modelar y hay que prestar atención al momento en el que el chico va marcando las cruces. Si efectivamente las va marcando en la medida que yo voy cambiando de sonido o si las marca al tuntún, ¿sí? Y una vez que eso se hace en el pizarrón, ya voy Laura, dame un segundo que termine la idea. Una vez que eso se hace en el pizarrón, ¿sí? Con 1, 2 o 3 ejemplos, luego los chicos van a resolverlo de manera individual en sus cuadernos. Entonces ahí volvemos a modelar y cada uno de los chicos resuelve, va marcando las crucecitas en la medida que va escuchando los sonidos. Pero ya tuvieron el modelado para entender cómo es la dinámica de lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, en cada situación didáctica, en cada clase que ustedes le dediquen a esto, ustedes es un ratito, un momento dentro de toda una situación didáctica, ¿no? Entonces, a lo mejor en un determinado segmento de la clase, ustedes trabajan con 2 o 3 chicos que pasan al pizarrón y después cada uno resuelve en sus cuadernos, otro día harán pasar a 1 o 2 al pizarrón y los otros, todos los demás resuelven en su cuaderno y así van alternando los chicos que pasen al pizarrón, siempre eligiendo alguno para que trabaje en forma modélica y lo que me olvidé de decirles es, luego borramos del pizarrón lo que se hizo en el pizarrón y los chicos resuelven en sus cuadernos para que no sea un copio lo que hizo en el pizarrón mi compañero, sino el docente vuelve a modelar y como yo ya tengo el ejemplo de lo que hay que hacer, lo puedo hacer en forma autónoma. ¿Se entiende? Ahora sí voy a las preguntas. Laura. Yo tengo 2 consultas. Sí, Laura, te escuchamos. La primera, en los vagones, ¿tienen que ser la misma cantidad siempre de los sonidos que tiene cada una de las palabras? Por Sí, ejemplo, en lana hay 4 vagones, ¿siempre tiene que ser la misma cantidad? sí, tiene que ser la misma cantidad porque acá nuestro objetivo no es que el chico despistarlo para ver si se da cuenta de que no tiene que completar los 4 vagones. Acá nuestro objetivo es observar cuando el chico marca las cruces, ¿sí? Y que Bien. puede marcarlas en el momento que está identificando que se cambia de sonido, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser la misma cantidad, ¿sí?
Bien, y la última pregunta que tengo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, cuando les pedimos, cuando tenemos que decir, por ejemplo, la palabra loro? Loro, Porque bueno, la ese R, sí. La R es muy difícil de prolongar, es uno de los otros. Ah, claro, mira, no, nos olvidamos de ese ejemplo, qué bueno que lo preguntaste. Igual después, capaz que teníamos algo, porque vamos a hacer una práctica de cómo modelar esta actividad, que seguramente lo vamos a ver ya en otro encuentro. Con el sonido de la R, ¿no? Ahí intervocálico, es bastante complicado. También hacemos los repiqueteos, porque es muy complicado si no. Entonces diríamos algo como lororororo, ¿sí? También, como golpecitos. Lororororo. Arorororobol. ¿Sí? ¿Se entiende? perfecto, ¿Sí? gracias. Genial. No, de nada, Laura. Y había otra preguntita, ¿no? Había otra mano levantada, Julieta, ¿te acordás de quién era? O capaz que ya se le resolvió la duda. No sé si tenés algunas otras consultas. No la vi. Sí, bueno, la del oro fue una de las consultas que había salido también. Bien. Alguien, porque aparece como Motorola, eso Sí. aprovecho la ocasión para pedirles que por favor cuando ingresen pongan sus nombres, así uno los puede nombrar. Tal Pero en este cual. caso preguntaba, ¿cuánto tiempo se trabaja aproximadamente cada consonante? Bueno, digamos, eso está pautado en los materiales. Y ustedes van a ver que hay toda una secuencia de actividades para trabajar cada consonante, ¿sí? Hay veces que las actividades les pueden llevar un poquito más o un poquito menos, pero todo depende de esa secuencia, ¿sí? Esa secuencia, yo ahora no se las puedo mostrar completa porque justamente estamos viendo todas las habilidades, ¿no? Pero esa secuencia tiene toda una parte de conciencia fonológica. Después viene toda la parte de los grafismos básicos y distintas actividades de trazado de esa letra. Después viene la parte de correspondencias. Después viene la parte de lectura por pista visual fonética, que es como un antecesor de la decodificación, digamos, cuando ellos pueden diferenciar palabras escritas que comienzan con la letra que están trabajando y cuando ya conocen las correspondencias entre eh, varias consonantes y todas las vocales, que ya pueden leer palabras, ahí a todo lo anterior se le incluyen actividades específicas de lectura de palabras, ¿sí? A medida que se van agregando sonidos y letras, esa secuencia se va agrandando. Y cuando ya los chicos saben escribir determinadas palabras, ¿sí? Ya se va proponiendo la lectura y escritura de oraciones, ¿sí? O completar con palabras dentro de oraciones. Entonces, todo eso, ustedes no se hagan problema porque está delimitado por los materiales, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es ir siguiendo esa secuencia, porque esa secuencia lo que tiene es lo que ustedes les muestra es cómo se desarrollan todas esas habilidades, ¿sí? En forma progresiva y sistemática para ir logrando de a poquito el reconocimiento de sonidos, el establecimiento de las correspondencias, el aprender a trazar las letras, la lectura y la escritura de palabras y paulatinamente oraciones y después textos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es seguir esa secuencia que está perfectamente diseñada en los materiales, porque está hecha para eso, ¿sí? Bien. Por supuesto que si ustedes, además de la secuencia que está propuesta en los materiales, necesitan más tiempo de consolidar, porque se dan cuenta de que uno u otros chicos no están o reconociendo un sonido o no están pudiendo trazar la letra o lo que fuera, se agregan actividades para consolidar, obviamente, desde ya, ¿sí? Pero lo que nunca podemos hacer es quitarle tiempo a las propuestas de los materiales, ¿sí? Esa secuencia tiene que hacerse, ¿sí? A algunos les llevará más tiempo que a otros. Siempre las actividades de trazado, que igual no vamos a hablar de eso acá porque es tema de otro encuentro, ¿no? Pero digo, cuando ustedes vean las actividades de trazado, siempre van a ver que aparte de lo que se propone en los cuadernillos, hay que hacer otras actividades de práctica del trazado, ¿sí? O pueden necesitar quizás también hacer otras actividades de conciencia fonológica para consolidar lo que está en el cuadernillo. Todo lo que sea para agregar en el mismo orden será bienvenido, ¿sí? Si ustedes ven que todavía no está consolidado. Lo que no pueden hacer es restar lo que está en los materiales, ¿sí? Porque ahí sí no les estamos dando la posibilidad de ir completando con
todas las habilidades para alcanzar los objetivos que queremos. No sé si soy clara, Julieta, con esto. Sí, me parece ¿Sí? que es claro, sí. Y además también consultaban el tema del abecedario, creo que también fue respondido a través de esto. Y acá lo que preguntan es, creo que Ailén, ¿cuál es la forma correcta de enseñar el sonido de la letra C? Porque suena diferente dependiendo la vocal que acompaña. Sí. Bueno, de hecho, esa es una de las consonantes que se enseñan más adelante, justamente por estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, es una consonante difícil de prolongar, esto que decíamos antes, ¿no? Que tenemos que hacer estos repiqueteos, casa, ¿no? Y por otro lado, porque tiene esta complejidad ortográfica, ¿no? Entonces, nosotros en realidad en Klofkina, primero, en el cuadernillo 3, presentamos el sonido K, ¿no? Entonces presentamos lo que sería la C delante de A o U. Presentamos lo que sería K o Q, ¿sí? Pero no porque trabajemos con sílabas, sino porque es el sonido de la C delante de A, de O y de U, ¿sí? Primero presentamos ese, ¿sí? Que es el distinto, podríamos decir. Y después, más adelante, ya en los últimos cuadernillos, aparece la cuestión ortográfica, ¿no? La cuestión ortográfica, ¿por qué? Porque en realidad hay un mismo sonido, que es el sonido S, que aparece representado por dos grafemas distintos, ¿no? La letra C y la letra S. Ahí se trabaja desde el punto ortográfico porque los chicos tienen que recordar a través de la práctica, ¿no? Hay distintas propuestas para trabajar desde la práctica, cuáles de esas palabras se escriben con C y cuáles de esas palabras se escriben con S, aunque sea un mismo sonido. Pero hay que poder trabajarlo con estas palabras, o sea, que los chicos entiendan que ese sonido hay dos maneras de representarlo y que en algunos casos se va a usar uno y es por convención se usa ese y en otros casos se usa ese otro. En realidad no es que sea una simple convención, sino que obedece a cuestiones de la historia de la lengua, digamos, no es azaroso que se use la C o la S, pero eso no es algo que se pueda enseñar a los chicos, digamos, porque es muy complejo, ¿no? Entonces, lo que ellos van a tener que trabajar es la ortografía desde la escritura para saber cuáles efectivamente se escriben con C y cuáles con S, ¿sí? Pero esa cuestión ortográfica viene más adelante, ¿sí? Después, no en este momento en el que estamos presentando estas otras consonantes, ¿sí? Ahora, si surge la duda ortográfica, es importante que lo aclaren de entrada. Y cuando están, no sé, de repente trabajando con un sonido S y por algún motivo les surge alguna pregunta sobre una palabra que se escriba con C, es importante que ya trabajen sobre esa duda ortográfica y que ustedes digan, uy, fíjense, esta es una palabra tramposa, porque tiene un sonido que es igual a este de la S, ¿no? Es un sonido que suena igual que sapo, pero resulta que se escribe con otra letra. Entonces acá hay una palabra tramposa. Entonces, ¿qué hacen? Tengan algún lugar del salón, un papel afiche o lo que sea, para escribir palabras, ¿no? Tramposas, por ejemplo, ¿no? Entonces que ellos entiendan que cepillo, ¿sí? Y marcan la C, suena igual que el sonido inicial de sapo, pero que se escribe con otra letra. Por eso es una palabra tramposa, ¿sí? Y pueden ir haciendo como un muro de palabras tramposas. Y en el momento en el que se sistematice, ¿sí? El aprendizaje de la ortografía en ese sentido, van a recuperar esas palabras tramposas que ya fueron escribiendo, ¿sí? Bárbara, Sí. Pamela te habla, ¿cómo estás? Mira, te Hola, leo porque Pamela. acá, mira, justo, me parece que esta es una duda de muchas colegas. Norma Condori Alancay dice, estamos con la letra mayúscula de imprenta, ¿cuándo es el momento de pasar a la imprenta minúscula? Bueno, ¿Cómo se haría ese pasaje? eso nosotros lo vamos a ir viendo en otras clases, pero es importante que sepan que nosotros no trabajamos con imprenta mayúscula, ¿sí? Nosotros enseñamos para la lectura la imprenta minúscula, o sea, sí la mayúscula para inicio de oración y nombres propios, obviamente, ¿no? Pero nosotros trabajamos con lectura en imprenta minúscula y escritura en cursiva. Entonces, si ustedes con sus alumnos están trabajando con imprenta mayúscula, es importante que ya mismo empiecen a presentar las correspondencias en imprenta minúscula para la enseñanza de la lectura
y el trazado en cursiva para la enseñanza de la escritura, ¿sí? Esto lo vamos a ver después, cuando veamos los fundamentos de todo esto, que no llegamos a darlo en la clase de hoy, lo vamos a ver dentro de prontito, ¿sí? En otras clases sobre sistema de escritura, pero ya se los voy adelantando para que sepan que es así, ¿sí? Bien. Sí, Y una Bárbara, última Adriana consulta. tenía levantada la mano. Ay, perdón, no escuché bien. Hago la consulta y doy pie, creo que a Adriana, alguien estaba levantando la mano. Sí. Bueno, sí, ya lo comentaron la de esta consulta de las minúsculas y mayúsculas, pero dice, me pasa que cuando hago la modulación de sonidos, en muchos casos solo reconocen el sonido de las vocales. ¿Por qué sucede Sí. esa situación y qué se puede hacer en esos casos? Es natural que reconozcan con mayor facilidad el sonido de las vocales porque es el sonido más fácilmente prolongable, ¿sí? Es un sonido que se articula con la boca abierta y es muy fácil de prolongar y es mucho más fácil para ellos para distinguirlos. Las consonantes, los sonidos consonánticos, para que ellos los aprendan a identificar, sí o sí tenemos que prolongarlos, ¿sí? Que es lo que estuvimos conversando durante gran parte del encuentro de hoy, ¿sí? Los chicos naturalmente no van a prestar atención a reconocer fácilmente los sonidos consonánticos. Por eso tenemos que trabajar tanto con esto de la prolongación de los sonidos. De esa manera se trabaja, ¿sí? Poniendo el foco en la prolongación de los sonidos, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra Yo he consultita. consultado con el tema Sí, de la consonante, la G, digamos, pero cuando está en el medio, que es por ahí lo claro. que más se complica el sonido, digamos, para no hacer la apoyatura con una vocal. Viste que vos decís, no precisamente que esté acompañado de una vocal el sonido, pero ¿Cómo sí, por prolongarlo, ejemplo, decís, Adriana? claro, por ejemplo, cuando Ah, tengo que enseñar Augusto, por ejemplo, sí, que la como mi G la hijo. tengo. En ese caso es como que ves, o sea, el sonido para que lo escriba es, pero es como que si vos no le haces la apoyatura, no sé, le tengo que decir como la de gato, me termina diciendo, pero le tengo que hacer sí o sí con el apoyo de una vocal. Si no es como que les cuesta, nunca les Esto es lo, sacan por el sonido. pero esto es lo que hay que hacer, o sea, primero hay que mostrarles el sonido, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la palabra del nombre Augusto, ¿sí? Tiene como sonido intermedio el mismo sonido inicial que gato. Entonces, primero hay que trabajar mucho con los sonidos iniciales. Los sonidos intermedios son muy difíciles de reconocer, ¿sí? Entonces, por eso nosotros directamente en realidad trabajamos mucho con el sonido inicial, ¿sí? Porque eso es lo que a ellos les permite identificar el sonido, ¿sí? Bien, 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 bien. Genial. Bueno, de todas maneras, no se preocupen, porque veo que hay muchas consultas en torno a esto, que está perfecto que surjan, ¿sí? Y todo esto lo vamos a seguir viendo en un próximo encuentro sobre sistema de escritura, que es un mundo, hay muchos temas para hablar de sistema de escritura, ¿sí? Nosotros ahora ya estamos pasaditos de hora, así que tendríamos que ir cerrando, y hay muchas preguntas de lo que ustedes están consultando ahora, que son cuestiones que vamos a trabajar después, incluso consultas que estoy viendo en el chat, ¿sí? Que tiene que ver todo con cuestiones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y que entiendo que estén ansiosos porque es re importante, pero lamentablemente nos excede el tiempo del encuentro de hoy, ¿sí? Así que, si les parece, tengan Una un poquitito de consultita solamente, paciencia, Bárbara, tomen antes de nota de todo, cerrar. perdón, una cosita. Tomen nota de todas las inquietudes, que es importante que las hagan, que si no fueron respondidas en este momento, las anoten así, las vuelven a hacer en un próximo encuentro en el que hablemos sobre esta temática, ¿sí? Pero más que nada, para poder ahora concluir el encuentro que terminaba -4, ¿sí? Así que para que todos podamos volver a nuestras quehaceres familiares y etcétera, ¿sí? No sé si hay alguna otra cuestión urgente que tengamos que resolver, Julieta, o si ya vamos cerrando. Mira, ahí hay alguien que preguntaba con respecto al tren, ¿no? A los Sí, vagones, si se sí. decía letra por letra o es todo junto. Yo le estaba por responder Sonido esto por de la sonido. coarticulación, pero Claro, preferí que lo sonido digas por en la oralidad. sonido. Sonido por sonido y todos unidos, ¿sí? No cortamos los sonidos. A, o, no.
ta, to, 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 ¿sí? De esa manera trabajamos con el casasonido, ¿sí? Y lo que igualmente vamos a retomar desde acá, cuando retomemos sistema de escritura, pero les vuelvo a decir, y por favor no se olviden, empezar a trabajar con reconocimiento de rimas, ¿sí? Eso es lo que les dejamos como tarea para el hogar. Empezar a trabajar con reconocimiento de rimas, como lo vimos hoy, ¿sí? Bárbaro. Discúlpame, el tema Sí. es que los materiales no han llegado a las escuelas y No, la eso senda ya lo sabemos, María José. Los materiales van bien. a llegar dentro de un tiempo. Yo no sé decirte de tiempo porque no estoy en esa gestión, pero la idea era poder empezar a mostrarles cómo se trabaja con las rimas para que ustedes puedan ir preparando actividades similares a las que yo mostré, Ah, ¿sí? Aunque todavía bien, no tengan los materiales, ¿sí? Por esto les correcto. pedimos Claro, que porque empiecen las con chicas rimas. ya empezaron, claro, o sea, los equipos docentes ya empezamos a trabajar y por ahí que nos encontramos con esto que no, o sea, coinciden en algunas cosas, por ejemplo, el tema de la imprenta mayúscula, que muchos ya vienen trabajando con la imprenta mayúscula y bueno, ahora hay que cambiar por la imprenta minúscula, que me parece muy importante, pero bueno, son formas de trabajo que por ahí han venido de forma diferente a lo que plantean hoy y por eso por ahí nos interesa el material para poder avanzar. Sí, 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 Si bien sin duda, María José, sin duda. Yo no sé si vos, Julieta, querés decir algo acerca de ese tema. Yo desconozco el tema de la logística de Y los materiales. lo fuimos a ir respondiendo también. Sí, justamente lo mismo, la logística no depende de nosotros, las impresiones y el transporte vienen desde Buenos Aires, se han empezado a imprimir hace un tiempo ya, pero es mucha cantidad y cuando lleguen van a llegar al Ministerio de Educación y empezaremos a distribuirlo a las escuelas, van a llegar a las escuelas directamente a través de los directivos, las supervisiones. Pero ni bien llegue el material los vamos a distribuir, no es algo que también, no es que los tenemos y los estamos acaparando, nada por el estilo. Al Claro, contrario, estamos apurados al igual que ustedes de que lleguen, pero bueno, también son cosas que nos exceden a nosotros, tal cual. No, pero y sí por sabemos eso, de la necesidad. listo, sí, quedó, no, quedó claro, Julieta, muchas gracias. sí. por Julieta, supuesto yo que, quería, perdón, perdón, una cosita, Andrea, ya te dejo, pero sí, entendemos perfectamente la ansiedad de ver los materiales porque, como decía María José, implica un cambio de paradigma y un cambio de prácticas docentes. Entonces, es re importante contar con los materiales, pero por eso ahora les proponemos, por ejemplo, puntualmente empecemos con las rimas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad que ustedes, primero, es el primer nivel de conciencia fonológica fundamental. Y segundo, es una actividad que ustedes pueden empezar a replicar, ¿sí? Fácilmente, aún sin tener los materiales, ¿no? Que ya vimos más o menos cómo es la dinámica, entonces lo pueden empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, y de a poquito ya vamos a ir empezando a agregar cositas, ¿no? En el encuentro anterior les pedimos que empiecen a trabajar con relatos de experiencias personales, entonces de a poquito, en este tiempo, mientras llegan los materiales, la idea es ir a empezar a tomar, digamos, algunos de estos elementos para empezar a trabajarlos en el aula a la espera de los materiales, ¿sí? Andrea. Sí, en esta semana, o sea, en estas 2 no semanas se sé, trabajó con hola. esto de los relatos. Ay, perdón, pensé que estabas hablando vos, Sí, Andrea. No, no, no. disculpa. ¿Qué tal? Sí, María José, no sé en qué región estás, pero bueno, comentarles que desde cada uno de los referentes hay material que nos brindó oportunamente María Magdalena antes de justamente de tener los cuadernillos. Y eso se facilitaron a los equipos directivos. Así que bueno, cualquier cosa pueden preguntar en los correos, ¿sí? Y se acercan nuevamente, pero hay material como para ya iniciar. Eso quería aclarar. Perfecto, genial, genial. Buenísimo, sí. Vi algo que hay algún material, pero justamente el que compartían hoy no estaba, pero bueno, ahí también vi y observé que mandaron un link que también nos llevaba algunos materiales. Pero bueno, nos interesaba eso más que todo y bueno, este cambio de paradigma que es un tema, ya nosotros ya arrancamos, ya terminamos el primer bimestre, ya evaluamos el primer bimestre y bueno, pero bueno, le vamos a poner todas las pilas para avanzar en esto. Bueno, Gracias. Sí, buenísimo, lo María José. Eso es lo lo más importante es importante. que también esto de que nos empecemos a capacitar y vayamos transitándolo. Es difícil, sí, porque ya venimos con un montón de otras construcciones y otras formas de ser en el aula también y de hacer y de enseñar, pero bueno, estamos en un momento como de bisagra, que no es fácil transitarlo,
lo sabemos, pero bueno, lo importante es eso, en pos de que nuestros chicos y nuestras chicas puedan empezar a leer. Pero sí, Tal cual. comprendemos todas esas cosas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que O bueno, sea, para, es muy o sea, para, importante que puedan traer todas estas consultas a los encuentros. Son súper enriquecedoras esas consultas, así que le damos para adelante con esa modalidad, que además, bueno, es lindo porque uno aprende de esa manera, ¿no? Conversando sobre estas inquietudes, ¿sí? Así que una bueno, si les consulta. parece, sí.